con sangre, así como está VIH, lo otro es hepatitis. Así que hoy vamos a hacer tipo una masterclass de hepatitis. Sí, Debo. Profe, el parcial con ustedes es el 11, Ah, claro, la semana que viene. ¿puede ser? ¿O estoy macho? No, no, está bien. Ah, listo, está. Y le aviso que por ahí va a ver la cámara apagada porque estoy de guardia. Nada, no hay problema. Ya te vi con el AMBO, así que ya lo supuse. Bueno, Gracias. la idea de hoy es rápidamente ver qué es la hepatitis, de qué estamos hablando, los tipos de hepatitis y meternos con ergonomía para dar algunos conceptos, ¿sí? ¿Qué saben de hepatitis? ¿Cuántos tipos de hepatitis hay? 4. 4, A, B, C, D y E. Y E también. Hay 5 tipos descritos, A, B, C, D y E. La A y la E es de transmisión fecal-oral, puntualmente más que nada la hepatitis A sobre todo. La hepatitis E es en este caso una afección más que nada de las aguas contaminadas, más que transmisión fecal-oral, pero bueno, básicamente es por este tipo de método de contagio indirecto. Y después tenemos las que nos interesan conocer un poquito nosotros, que es la B y la C. ¿Por qué ponemos la B y la C y a la D la dejamos de lado? Porque la hepatitis D es una coinfección de la hepatitis B. Es decir, no vamos a tener paciente con hepatitis D que no tengan hepatitis B. ¿Está? Es una coinfección. No se da en todos los pacientes, pero puede suscitarse. Con respecto al virus de la hepatitis B, que es el que vamos a trabajar hoy, el virus de la hepatitis B, primero y principal, es un virus de forma circular. Ese virus es de una familia de virus también de consideración, que es, yo le voy a anotar ahí en el chat, que se llama Hepadnaviridae, ¿sí? Es, en este caso, de una familia que se llama Hepadnaviridae. Es una familia donde todos sus integrantes generan afecciones a nivel del hepatocito. ¿Qué es el hepatocito? Es la unidad funcional, es la célula del hígado. Hepatocito, ¿sí? El hepatocito va a ser la unidad funcional, esta es la unidad que vamos a tener en el hígado, y la familia Hepadnaviridae, en este caso el virus de la hepatitis B, lo que va a hacer es generar o intentar reproducirse a través del hepatocito. Así como en su momento cuando vimos sistema inmunológico, que vieron que les subí todo el material que les subí ahí para que lo puedan leer. Bueno, el hepatocito va a ser el lugar donde la hepatitis va a asentar su base. Algo muy importante. Nosotros, cuando hablamos de virus, tenemos que saber que para que un virus tenga la posibilidad de infectar, tiene que ser un virus considerado desarrollado. El virus con capacidad de transmisión y desarrollado se llama virión. Chicos, perdón, estamos dando clase. Ahí estamos, ahora sí, se me da un bullísimo. Es un virión, ¿sí? El virión es, en este caso, la partícula con material genético que es capaz, en este caso, de transmitir una enfermedad y, en este caso también, replicarse a través de la maquinaria que vaya a encontrar del huésped. Recuerden, los virus, a diferencia de las bacterias, no tienen vida. No tienen vida. Utilizan toda la maquinaria del
del hospedador para poder replicarse y para poder nutrirse. Entonces, acá tenemos un virión, que es la partícula completa con capacidad de infectar, con capacidad infectativa, que va a tomar como punto neurálgico, como punto de transmisión, al hepatocito, ¿sí? Al hepatocito. ¿Tá? Causa enfermedad hepática. Bien, ahora, si nosotros tenemos que decir cuáles son las características que van a tener estos pacientes, bueno, algo que hay que marcar es que la atención del paciente que tiene hepatitis va a tener ciertos requerimientos. Lo primero es saber que la hepatitis puede ser aguda o crónica, ¿sí? La hepatitis B, a diferencia de la hepatitis C, tiene vacuna, ¿sí? Tiene vacuna. Pero, no obstante, la persona puede tener un periodo agudo o un periodo que puede ser en este caso crónico. ¿Cuántos meses pasan? De más o menos hasta los 9 meses de haber estado en contacto con ese germen, tiene, en este caso, el sistema inmunológico para volver, en este caso, o devolverle al sistema la posibilidad de no enfermarse. Es decir, tiene hasta 9 meses para generar esa inmunidad. Cuando pasan los 9 meses, aproximadamente, porque puede ser 8, puede ser 9, y la infección persiste, ahí decimos que es una enfermedad crónica. No todos los pacientes pueden cronificar. Ojo, muchos pacientes, ¿qué les pasó? Tuvieron una relación sexual o, en este caso, ustedes que están expuestos a los fluidos, les salpicó en el ojo sangre. Bueno, ¿sí? Van a entrar o van a estar, en este caso, en un periodo ventana. Ahora, si efectivamente estuvieron en contacto con el virus de la hepatitis B, van a empezar en un periodo agudo, es decir, porque estuve en contacto. Mi cuerpo va a tener que tener unos meses para poder neutralizar la acción de ese virus. Si no lo hace, me transformo en este caso en un paciente crónico, ¿sí? Sos un paciente crónico. En algunos casos, el paciente al mes 6 no generó ninguna sintomatología, o es más, nunca tuvo una sintomatología y ni se enteró que estuvo en contacto con el virus de la hepatitis B. Profe, ¿podrías explicar de vuelta lo del paciente agudo? Sí, el paciente agudo va a ser hasta aproximadamente los 9 meses desde que tuvo la exposición. Todo ese periodo de tiempo, quizás el paciente, o en este caso ustedes, el trabajador, quizás nunca tuvo ningún tipo de manifestación. No tuve nada, no me pasó nada. O quizás me sentí un poco enfermo, como cualquier enfermedad viral, y nada más que eso. Sin embargo, mi cuerpo ahí, a través de la inmunización y mi sistema inmunológico, ¿qué hizo? Empezó a generar anticuerpos contra este agente que lo agredía, y si lo neutralizó, yo ni me voy a enterar que estuve expuesto al virus de la hepatitis B. Esa es la fase aguda. A veces uno dice, bueno, no te curaste. No es que te curaste, hiciste anticuerpos. ¿tá? Hiciste anticuerpos. ¿Vas a poder donar sangre? No, no. ¿Por qué? Porque no es lo mismo hacer anticuerpo porque me vacuné y tenía un virus desnudo a que haya ingresado el virus y mi cuerpo haya tenido que neutralizarlo. Son dos tipos de anticuerpos distintos. ¿Sí? ¿Estamos hasta acá? Si no, lo vuelvo a repetir nuevamente. ¿Sí? Ese periodo tiene mi cuerpo para, en este caso, generar anticuerpos y no enfermarme. Ahora, cuando sucedió más de 9 meses, nosotros estamos hablando que el cuerpo va a entrar, el sistema inmunológico va a entrar en una etapa crónica. Yo ahí voy a tener la enfermedad de la hepatitis B. ¿tá? Ahí voy a tener efectivamente la enfermedad de la hepatitis B. ¿Estamos? Así que esa es la parte aguda y la parte crónica. Luego de los 9 meses. Muchas veces pasa de que estamos en un periodo de ventana, o mi cuerpo en este caso, si ustedes, por ejemplo, se salpican con sangre,
bueno, no deberían estar en un periodo de ventana porque vos y decís, che, me pasó esto, me pinché o me salpicó sangre en el ojo. Bueno, empiezan el protocolo, capaz te dicen, no, el paciente no tiene serología, bueno, ese es un periodo de ventana. Vieron que yo le dije que en el VIH el periodo de ventana era de 28 días aproximadamente. En el caso de la hepatitis, el periodo de ventana es más prolongado. Se dice que de 90 a 180 días, es decir, hasta 3 meses como mínimo puede tardar en demostrarse un análisis de laboratorio. Es un montón, es muchísimo. ¿Está? Bien, entonces, todo ese tiempo, hasta 9 meses, va a tener el paciente para poder resolver la enfermedad por sí sola, neutralizarla. En ese momento quizás no tengas mayores sintomatología, ¿tá? Puedes llegar a tener algún que otro llamado de atención de tu cuerpo, pero nada más. Ahora, cuando pasan los 9 meses, se dice que estamos en la fase crónica. Y en la fase crónica, bueno, va a requerir que la persona tome antiviral. Recuerden que el del VIH era antirretroviral, en el caso de esto es un antiviral. ¿Ah? Tomás el antiviral y lo va a tener que tomar para toda la vida. ¿Ah? Y control durante toda la vida. Algo muy importante, el VIH puede convivir con la hepatitis B. Entonces no es que yo digo, tengo VIH, listo. Ya ni me cuido porque me puedo reinfectar de VIH o puedo generar otra infección, como por ejemplo en este caso, de hepatitis. ¿Está? Bien, ahora, ¿cuáles son los síntomas y los signos que va a tener un paciente con, en este caso, hepatitis? Bueno, los síntomas que se van a diferenciar en este tipo de pacientes van desde la famosa, yo le voy a decir un montón de términos que a mí me gustaría que ustedes los vayan anotando porque así también les va a servir a ustedes para saber cómo funciona esa patología, ¿sí? La famosa ascitis. ¿Escucharon alguna vez un paciente con ascitis? Ascitis, ¿así? ¿Qué es el paciente con ascitis? ¿Qué tiene? Tiene líquido libre en el abdomen. Exacto, tiene líquido libre en el abdomen, es decir, no está pudiendo evacuarlo a través del sistema intersticial, no se pudo recoger, y entonces este paciente empieza con ascitis. Van a encontrar que el abdomen de este paciente va a ser un abdomen globuloso, distendido. Lo van a ver y vos decís, pero parece, no sé, que le hubiesen colocado un aire comprimido y lo inflaron. Eso es propio de los pacientes con ascitis. ¿Por qué? Porque como se inflama, en la hepatitis se inflama esta glándula y entonces eso hace que empiece a modificarse lo que es el drenaje de esos líquidos. Entonces se inflama, y este líquido no puede ser absorbido y no es eliminado. Entonces se empieza a acumular. Esa presión que va a generar este líquido en el abdomen, en toda la cavidad abdominal, va a hacer que el paciente comience con un cuadro de anorexia. ¿Por qué? Porque como este paciente va a tener esa acumulación de líquido, eso genera una presión sobre el sistema digestivo. Entonces la persona, vos le decís, vamos a comer una manzana pisada, y la persona te va a decir, no tengo hambre. ¿Por qué? Porque tiene la sensación de saciedad, por precisamente el líquido libre que está comprimiendo los órganos. Entonces te dice, no, gracias, no tengo hambre. Y vos decís, pero bueno, toma agua aunque sea. Y te dice, no puedo ingerir nada. Y es más, ingiere, no sé, 20 mililitros de líquido por boca y empieza a eructar, como si estuviese realmente saciado. Entonces, por eso es importante conocer qué es la ascitis. Cuando ustedes ven que un paciente tiene así el abdomen globuloso con líquido, eso lo que hace es generarle también al paciente una sensación de saciedad. Hola, Uriel, ¿cómo estás?
Otra cosa importante con respecto a estos pacientes son los dolores articulares, las famosas artralgias. Esas artralgias está asociada también a la rigidez que le va a generar el hecho de estar inmovilizado, porque habitualmente el paciente que tiene ascitis se siente más pesado, tiene un decaimiento general precisamente por la falta de ingesta de alimento, entonces está todo el tiempo bostezando, todo el tiempo decaído. Entonces eso empieza a repercutir en las articulaciones. Otro concepto re importante que lo tengamos es el concepto de paciente asténico, que viene de astenia. ¿Cómo es un paciente asténico? ¿Qué es la astenia? Cuando nosotros vemos el agotamiento en la persona, pero no es que yo le estoy diciendo, uy chicos, yo estoy cansado porque me levanté a las 6 de la mañana y no paré un segundo. Yo le estoy diciendo que estoy cansado. Ahora, ¿usted me ve visiblemente cansado? No, vos solamente estás manifestando. Ahora, si ustedes ven que yo estoy dando la clase y estoy así, vos decís, ¿qué pasó? ¿Qué le pasó? La astenia no es solamente verlo en la cara, lo ves en toda la estructura del cuerpo. Caen los hombros, cae la vista. El paciente asténico lo vemos como un paciente con una debilidad extrema. La astenia viene acompañada y aparejada, y también en este caso por la ascitis, por la falta de alimentación, por la inflamación que tiene ese estómago. Ese es otro de los síntomas y de los signos que podemos ver en el paciente. Obviamente, otro de los síntomas va a ser la hepatoesplenomegalia. Es decir, megalia, todo lo que termina en megalia es que hay un aumento del volumen, megalia. En este caso va a tener una hepato de hígado, hepato, espleno de vaso, el vaso, la glándula, hepato, esplenomegalia. Es decir, hay inflamación tanto del hígado como del vaso. ¿Sí? Y como aumentó de tamaño, ¿tá? Nosotros lo vamos a poder ver a simple vista. Por eso el paciente que se sospecha de hepatitis, lo primero que hace el médico es, y vieron que en el examen clínico, siempre que nos revisa un médico, ¿qué te dice? A ver, levántate la remera, te voy a palpar el abdomen, y palpa y hace movimientos de presión. ¿Por qué? Porque ahí puede llegar a haber algún que otro bulto, y eso puede dar la sensación de inflamación hepática o esplénica, ¿sí? Entonces, ese es otro de los síntomas que también va a referir el paciente, que en realidad, por más que no lo refiera, lo vamos a ver. Después también tenemos la famosa oliguria. Oliguria. La oliguria, siempre que ustedes escuchen que dice, tenemos un paciente en oliguria o un paciente con oliguria, lo que vamos a ver es que el paciente va a tener menos cantidad de orina. Se ve representado a niveles que a veces vos decís, ¿cuánto le pasamos de líquido? 150 mililitros de solución fisiológica. ¿Y cuánto tenemos en la sonda, un paciente sondado? ¿Cuánto tenemos en sonda? 20 mililitros. Vos decís, casi no está orinando. Le diría, no orina. Eso es un cuadro muy grave. ¿Por qué es muy grave? Porque puede entrar en falla renal, ¿sí? Y esa falla renal puede terminar siendo una falla multiorgánica. Por eso es tan importante conocer el pormenor de la hepatitis. Algo que yo salteé, porque yo sé que ustedes ya tienen anatomía y seguramente ya saben, es que dentro de las funciones del hígado, además de las hormonas, también están los factores de coagulación. Intervienen los factores de coagulación. Y si hay algo que va a tener alterado a un paciente con hepatitis, va a ser las plaquetas. Decimos que el paciente va a estar plaquetopénico. Plaquetopénico. El paciente plaquetopénico, siempre que ustedes vean que el sufijo con lo que termina una palabra habla de peña o pénico, hace referencia a que hay disminución. Entonces, un paciente
Si lo normal es de 150.000 a 250.000 plaquetas, este paciente suele llegar a tener 25.000, 30.000 plaquetas. ¿Eso qué termina haciendo? Que vos lo tocas y sangra. Lo tocas y sangra. Y usted me va a decir, Mario, pero nosotros como técnico en esterilización, ¿por qué me sirve saber esto del paciente con hepatitis? Profe, ¿puede ser que está anticoagulado cuando pasa eso? No es por anticoagulación, es porque los factores de coagulación, que en este caso tiene, que son factor 8, factor 9, se van a ver alterados porque el hígado está funcionando mal. Ustedes piensen que el hígado... Ustedes piensen que el hígado es una glándula voluminosa, ¿sí? Que está dividido en fisuras y tiene conductos. Conducto hepático derecho, conducto hepático izquierdo, conducto hepático común. Acá tenemos un conducto cístico que está con la vesícula biliar. Sigue en conducto colédoco. Acá pasa el intestino delgado por detrás. Y acá directamente tenemos un órgano que es el páncreas. Acá tenemos el páncreas, que tenemos una cabeza, un cuerpo y una cola. ¿Sí? Esto es el páncreas. Usted piensa que este hígado, en vez de estar así, está así. ¿Está? Entonces, este hígado, por ejemplo, que tiene la función de producir la bilis, en vez de producir la bilis y que se almacene y vaya por este conducto y vaya a almacenarse en la bilis, acá en la vesícula biliar, queda acá. Y ahí empieza a salir a torrente sanguíneo. ¿Está? Entonces, todo eso no solamente va a alterar la producción de la bilis, sino también altera los factores de coagulación. Entonces, un paciente que tenga en este caso una hepatitis, también generalmente está asociado a déficit de plaqueta, déficit plaquetario. Entonces, este paciente, y ustedes dicen, bueno, pero ¿y qué tiene que ver el paciente con hepatitis con el quirófano o con los materiales? Porque a este paciente, una de las formas que tenemos de detección también, usted piensa que una afección hepática, como hepatitis, como cirrosis, como un cáncer, puede empezar a generar, en este caso, patologías mayores. ¿Estamos? Entonces, a veces entramos a este paciente para hacerle una punción hepática. Seguramente aquellos que han ido a un quirófano o que conocen un quirófano conocerán la famosa aguja de punción hepática. Se la voy a mostrar acá, más de alguna vez quizás la gente que ya trabaja en el ámbito lo habrán visto, que son las agujas de Jamshidi o tipo Jamshidi. Esta. Que son algunas para médula también, perdón, estas no, las Trucut, agujas Trucut, esta, la famosa Trucut. Con la Trucut, que también sirve, por ejemplo, para mamas, así como lo ven acá, lo que vos haces es posicionarte por sobre el hígado y esto lo que hace es disparar y acá queda un taquito, un pedacito de hígado. A ver si puedo mostrar. Aguja Trucut, punción hepática. Así lo ven. Esta, por ejemplo, la esterilizan ustedes. La tienen que lavar ahí, acá. Con el ecógrafo se ve, se posiciona sobre el hígado y se dispara. Y en la punta va a quedar, en este caso, una muestra. Sale así, un taquito de hígado. Y con eso se hacen las biopsias. Entonces, estas agujas, cuando te dicen, le hicimos una punción hepática a un paciente, quizás esa punción hepática puede ser para ver qué tumor es,
pero también muchas veces puede servir para diagnóstico. Y bueno, hoy día usted me va a decir, bueno, Mario, pero en realidad el diagnóstico, para diagnóstico de hepatitis, si hay exámenes de sangre, sí, pero a veces tenés pacientes que han tenido cirrosis y empieza con complicaciones, y a veces la complicación es porque se adquirieron una hepatitis, ¿está? Entonces, por eso es importante conocer este tipo de patologías y también saber cómo funcionan, porque si no, el personal de salud es como que sabe lo que es una hepatitis y que afecta al hígado, pero capaz no sabía que tienen una fase aguda y que tenés hasta 9 meses para resolverlo solo. O que puede llegar a generar que el paciente entre y vos este paciente vos decís, ah, bueno, pero en realidad lo tenés que pinchar la piel y nada más. Ustedes no saben lo que sangra esa piel, porque tiene pocas plaquetas. Entonces el paciente está plaquetopénico. Entran y te dicen, vamos a entrar a una biopsia de hígado. Y vos decís, ay, bueno, pero es algo sencillo, necesitamos la aguja nomás. Y vos decís, no, ojo, porque el paciente se puede morir. Entonces, ¿pero cómo? ¿Por una punción? Sí, porque a veces estos pacientes llegan a necesitar muchas transfusiones de sangre porque no llegan a tener ni siquiera 20.000 plaquetas. Lo tocas y sangra, lo tocas y sangra. Por eso es muy importante que ustedes como técnicos también conozcan que esto, bueno, existe y que cada vez lo necesitamos incorporarlo más. Bueno, con respecto a esto, algo muy importante para ver, vieron que habitualmente decimos, ah, pero el paciente está amarillo, o el paciente que tiene hepatitis está amarillo. ¿Por qué está amarillo? ¿Qué le pasa al paciente? ¿Qué le pudo hacer que lo haga amarillo? Lo vuelva Aumenta amarillo? la bilis. Tiene bilirrubina. ¿Aumenta la bilirrubina en sangre? Sí, bien. En realidad lo que hace es que la bilis, en vez, me falta algún color más acá. Acá tengo rojo. Miren, la bilirrubina, que deberíamos dibujarla en verde, pero la bilirrubina, en este caso la bilis, en vez de venir y bajar, como les mostré por acá, y almacenarse en la vesícula biliar, sale al exterior. ¿Se va por el torrente sanguíneo, profe? ¿O? Exactamente, entonces empieza a ir por el torrente sanguíneo, eso aumenta la bilirrubina. La bilirrubina lo que me está diciendo es que hay inflamación hepática. Y ustedes piensen que el color, más allá de la melanina y todo eso, el color en definitiva también está dado por la sangre. Entonces, fíjense, cuando uno está anémico está como un color pálido. En el caso de que vos tengas bilis en el torrente sanguíneo, en todos los lugares vas a empezar a ver la coloración de la piel. Y en algo donde lo vas a poder ver es en las escleras, en las escleras, que es la parte blanca del ojo. Vas a ver que está amarillo o se coloca un color amarillento. Eso es porque la bilis, en vez de estar yendo a la vesícula biliar para almacenarse y después salir por la vía biliar, están en la sangre. Profe, y por la ictericia también te miran el ojo, ¿no? Es que en realidad esto es la ictericia. Está relacionado, claro. Esto se llama ictericia, que nosotros decimos el paciente está ictérico, no histérico. Histérico es otra cosa. Histérico también. Yo a veces estoy histérico. Esto es ictérico, ¿sí? Significa por eso, porque aumenta la concentración de bilis en sangre. Ahora, la bilis, ¿qué función tiene? Las bilis tienen la función de servir, si tuviésemos que compararlo con algo, yo diría, lo comparo con un detergente. Sirve para poder barrer los ácidos grasos y ayuda a la eliminación de los ácidos grasos. Ahora, si en vez de venir acá, salió al exterior, no voy a tener nada que almacenar en la vesícula biliar. ¿Y qué hace la bilis? ¿Qué hace? Ayuda a los ácidos grasos, pero la bilis tiene que bajar acá. Tiene que seguir bajando, bajar, ir a los intestinos.
¿Y qué va a pasar si la bilis no baja a los intestinos? Obviamente que aumentó en sangre. Pero, ¿qué otra cosa va a causar? Queda dentro de la cavidad del abdomen, no se elimina. No, porque va por vía sanguínea. Pero lo que va a causar es, la bilis genera en este caso la coloración de las heces, ¿está? A través de la detergencia de los lípidos, de los ácidos grasos. Entonces, al no poder bajar, no va a tener coloración. Entonces decimos que el paciente va a tener acolia. La acolia, en este caso, es que va a tener unas heces sin coloración. Va a tener de un color claro blanco. Por eso, profe, cuando tenés hepatitis haces la caca color tiza. Exacto. ¿Por qué? Porque la bilis, en vez de estar bajando, está siendo filtrada hacia la sangre. ¿Sí? En la que le da la coloración a la materia fecal es la bilis también. ¿Y qué más pasa? Porque yo le dije, está la bilis en sangre. ¿Quién filtra la sangre? ¿Quién es el encargado de filtrar la sangre? ¿O son El los? vaso. No. Hay dos órganos, en realidad un par de órganos. ¿Riñones? Los riñones, los riñones, exactamente. Los riñones recogen esa sangre, filtran los minerales, lo que necesitan, el resto lo desecha y se va a la vejiga. Bueno, pero imagínense que acá está filtrando una sangre que tiene bilis. ¿Cómo va a orinar este paciente? Va a orinar color Coca-Cola, va a orinar negro. Eso se llama coluria. ¿Sí? Coluria. La coluria va a estar representada por el aumento, en este caso de la bilis, en sangre, y como los riñones son los que lo filtran, aumenta la coloración. El color es un color oscuro. Esto va a pasar en pacientes con hepatitis, esto va a pasar en pacientes con cirrosis, esto va a pasar con pacientes que tienen diferentes estilos de fibrosis, los famosos carcinoma, todo lo que ustedes escuchen que dicen, un paciente que tiene carcinoma es un paciente que tiene cáncer, es un tumor maligno, siempre que escuchen de carcinoma, es un tumor maligno. Entonces, muchas veces ustedes se van a encontrar con que dicen, uy, fíjate que el paciente está amarillo. Bueno, el paciente que está amarillo, que lo vemos, pero no esa coloración tirando a la palidez de la piel. El color amarillo propiamente, este paciente va a orinar de color oscuro, un color tirando a negro, y la materia fecal va a ser de un color blanco, un color, bueno, ahí Caro dijo color tiza, un color pálido. ¿Por qué? Porque le falta esta coloración. Este es el virus de la hepatitis, el virus de la hepatitis B. En este caso vamos a tener ciertos sitios, perdón, no me salió la palabra, ciertos sitios que van a servir para la detección. Por ejemplo, los análisis que se le pide a una persona que tiene, por ejemplo, un accidente cortopunzante, es este que van a ver acá. Es el antígeno, recuerden que nosotros dijimos anticuerpo y antígeno. El antígeno era toda sustancia extraña que puede entrar al organismo y desencadenar, en este caso, la creación de anticuerpos. Y el anticuerpo eran las glucoproteínas de defensa. En este caso, cuando sospechan que tenés hepatitis B o que fuiste infectado por hepatitis B o te transmitieron hepatitis B, lo que pide el médico es el antígeno S, que es el antígeno de superficie, es el de superficie, el antígeno S de la hepatitis B.
antígeno S de la hepatitis B. Y ustedes van a decir, ¿por qué el antígeno S? Porque el S es el que está externo. Entonces lo que a mí me está diciendo es que la persona está expuesta al virus de la hepatitis. No me dice si la persona lo va a hacer de forma crónica o lo va a hacer de forma aguda. Capaz, si a vos te detectan esto, vuelven a hacer el análisis a 2 meses y no tenés patología. Capaz el resultado termine siendo que tenés anticuerpos. ¿Y eso qué significa? Que superaste la enfermedad, que no te enfermaste, ¿sí? Ahí está, denme un segundo que estoy. Ahí está. Entonces, este antígeno que nosotros vamos a encontrar acá es el antígeno de superficie. Siempre que a una persona le dé antígeno S de hepatitis B reactivo, lo que me dice es que tiene el virus de la hepatitis B. No me especifica si es agudo o si es crónico, la etapa en la que está. No especifica. Lo que me dice es, esta persona está expuesta. ¿Está? Está expuesta, tiene este antígeno. ¿Sí? Lo está teniendo dentro de su cuerpo. Capaz te puede pasar de que esto no sea así, ¿sí? Y no avance una enfermedad crónica y no pasó a mayores. Pero puede pasar que sí. ¿Estamos entonces? ¿Sí? Bien. No quería que pase más tiempo sin que nosotros sepamos estas patologías. Después del parcial, yo voy a ahondar un poquito más en hepatitis C, vamos a charlar un poquito más. Pero yo quería al menos que ustedes se lleven los 2 cucos que siempre nos aterra y que por ahí conocemos tan poco, que es el VIH y la hepatitis B, que por eso hacemos tanto. La hepatitis C no tiene vacunas, pero sí hay una cura que es sumamente efectiva, medicación cara, pero hay para tratar. No así la hepatitis B. La hepatitis B, una vez que evoluciona crónica, no hay nada para hacer, pero hay vacunas, que como les dije, hay diferentes calidades de anticuerpo. La calidad de anticuerpo cuando yo me enfermo no es lo mismo que la calidad de anticuerpo de la vacuna. Si a mí me vacunan contra el virus de la hepatitis B, yo puedo donar sangre. Si yo tengo anticuerpos por haber estado en contacto con la hepatitis B, yo no puedo donar. ¿Sí? Bien. ¿Alguna pregunta, alguna duda? ¿No? Bien, buenísimo. Hoy vamos a comenzar, porque bueno, es parte del examen de la semana que viene, un nuevo concepto que un poco les fui adelantando la semana pasada cuando hablé de ergonomía, ¿sí? ¿Se acuerdan que yo les pregunté y ustedes me dijeron, sí, la silla es ergonómica, o inclusive hablamos de las almohadas ergonómicas, y yo les dije que era una disciplina. Esa disciplina estaba encargada de la interacción que iba a tener este trabajador con su trabajo, con la formación de este trabajo, con cómo estaba diseñado este puesto de trabajo para que yo pueda llegar a cumplir esa función. No es solamente decir, bueno, sí, conozco, o bueno, sí, sé que puede haber, o sé que... No. En este caso, lo que nosotros decimos es, tenemos un lugar de trabajo, las características del mismo tienen que tener ciertas particularidades para poder decir que es un trabajo efectivo, ¿sí? Entonces, la relación, la interacción, la realiza, en este caso, la evalúa, los sistemas ergonómicos. Por ejemplo,
en este caso, seguridad e higiene. Seguridad e higiene en el trabajo. Seguridad e higiene en el trabajo, por ejemplo, se encarga habitualmente de poder evaluar que el lugar donde vos te desempeñes sea un lugar que sea apto. Cuando vos tenés un accidente, por ejemplo, no sé, te caíste, o se te cayó el techo, o te explotó el autoclave, bueno, es porque esto que se le explotó el autoclave, no sé si hay alguien acá de San Luis, pero conozco de una clínica que se le explotó el autoclave. Inclusive creo que hay fotos de eso. Bueno, a ver, ¿qué pasó en el diseño de trabajo? Sobre todo entendiendo que cada área, no importa si es hospital o si es una fábrica, necesita de la adaptación. Porque si no, podemos llegar a incurrir en alguna injuria, en este caso en alguna lesión evitable. ¿Sí? Recuerden que tenemos la ley 24.557, que es la de riesgo de trabajo, donde a mí me está diciendo, ojo, porque yo soy un trabajador y tengo derechos. Entonces, si yo estoy diciendo, che, arreglen los tomacorriente porque cada vez que enchufo la cortadora de gasa me da una descarga eléctrica, eso basta para que alguien venga y empiece el mantenimiento. ¿Qué pasa? ¿Por qué da una descarga eléctrica? ¿O por qué en este caso, no sé, conecto, no sé, en una zapatilla y salta la térmica? Bueno, hay algo que no está bien. O, no sé, tengo el cableado del autoclave y fíjate que, no sé, atrás nosotros por una cuestión de no tener espacio acomodamos cosas. Y bueno, hay que ver que quizás el depósito tiene que estar en otro lado. Y vos decís, bueno, ¿y cómo hago si solamente tengo una salita? Bueno, acumulen los materiales estériles en otro lugar. ¿tá? Eso es una planificación sobre la estructura del trabajo. Nosotros sabemos que los hospitales, sobre todo, también los sanatorios, pero sobre todo hago el énfasis en los hospitales, muchas veces no estuvieron pensados para la función ni para la complejidad que iban a realizar. A veces esos hospitales son hospitales viejos, son hospitales que fueron poniendo las áreas a medida que las fueron inaugurando. Entró alguien de la política y dijo, en este hospital van a hacer oncología. Armaron una sala de oncología. En este lugar van a hacer la maternidad más grande de la provincia. Y te pusieron una maternidad en el otro extremo. En otro lado, no sé, en otra gestión política dijeron, vamos a hacer el lugar de emergencia de referencia de la provincia. Y tenés a todo esto, la guardia en un extremo, la terapia intensiva en el otro extremo, hemoterapia en un subsuelo, el quirófano en un tercer piso, esterilización en un segundo, y así por todo el lugar. Ese mal diseño del puesto de trabajo es algo que lo vemos en todos los lugares. Se ve representado en los riesgos ergonómicos. Por eso, por ejemplo, a veces nosotros decimos, ¿y el camillero? ¿Dónde está? Y el camillero a veces te dice, ¿pero vos viste dónde tengo que buscar al paciente? De la otra cuadra. Y vos decís, pero tardaste 20 minutos. Y él te dice, sí, pero yo cuando fui, estaban cambiando un paciente y no me dejaban entrar. Bueno, ¿por qué? Porque cada espacio va a tener su requerimiento. Acá hay chicas que son enfermeras. Ustedes saben que, por ejemplo, si liberaron una cama y tienen, por ejemplo, un paciente que estuvo, no sé, en aislamiento porque tenía una shigelosis, tiene una shigela, vos decís, no, pará, antes de pasar la camilla, tienen que limpiar primero. Entonces viene el camillero y vos decís, no, pará, la camilla no la podés pasar porque está todo contaminado el pasillo. O un paciente vomitó. Bueno, puedes decir, bueno, la camilla la levanto así, y la paso al otro lado. Entonces, cada lugar y cada puesto de trabajo va a tener que tener cierta observación. Y así como tienen los hospitales, también lo tienen que tener los diferentes lugares. Yo acá pongo de referencia, acá nosotros en la ciudad, en uno de los shopping, teníamos a la empresa Narrow, la marca de ropa. Y Narrow, la diferencia que tenía es que como estaba en el shopping y era como muy paqueto, tenía los maniquíes y tenía después cuadrados donde iban acomodando las remeras por talla.
Entonces vos comenzaba acá, a la altura de la cintura, y terminaba en el techo. Más de 2 metros de cubículos para acomodar remeras y pantalones. Entonces vos le decías a la chica, yo quiero la remera que tiene el maniquí, la chica te decía, ¿en qué talle? Y en talle L. Agarraba la escalera, se subía, y vos la veías así, y ella a veces con las cosas así de remera, te dice, estas son las L que tengo, y capaz se lo tiraba a alguien, algún compañero, ¡pum!, tomá, agarralo, fulano, no notando el daño que le puede hacer si esa ropa cae mal sobre ese trabajador, o inclusive que al hacer ese movimiento se caiga de la escalera, porque cuando yo lo veía esto, y por eso se los marco, porque a esa altura te caes y no te caes sobre el cliente, te caes directamente sobre la puerta. O sea, literal, te destruís. Ahora el Arrow no está más ahí. Pero yo cada vez que pasaba por ahí miraba y siempre las chicas estaban colgadas de esa escalera. Bueno, ese daño ergonómico es terrible, porque vos pensás que si se cae de ahí, vos vas a decir, bueno, fue un accidente laboral. Pero ¿cómo accidente laboral si vos tenés una escalera de una sola escala donde tenías que apoyarlo? Era como que todo el tiempo estaba expuesto, porque le vuelvo a decir, no es que era acá, estaba acá para bajar las cosas. No, era la gente que es de acá de Rosario, quizás en algún momento lo vio. Y así como eso, lo vemos constantemente en muchos lugares, donde la persona se tiene que trepar, en las ferreterías a veces también lo vemos, colgarse para bajar un elemento. Entonces, esos daños ergonómicos hablan del mal diseño del puesto de trabajo. Uno ahí dice, y bueno, ¿yo qué puedo hacer? Y podemos hacer poco. Ahora, sí, lo importante es entender los riesgos a los que estamos expuestos. Y quizás empezar a generar el espacio para tener algún elemento que nos pueda ayudar. ¿Tengo que tener escalera? Bueno, ¿puedo tener una escalera que sea más estable? Y si no, bueno, no sé, colocarlo más bajo, no tan alto. Y eso también lo vemos representado en algunas cosas. Por ejemplo, de acá, la gente que capaz en algún momento cortó gasa, la gente que corta gasa, lo que se llaman las piezas de gasa, que las marcás, ¿sí? Pues las marcás, les digo para la gente que nunca lo ha hecho, las piezas de gasa lo que tenés que hacer es marcarla con una regla, las marcás y después con una cortadora así, la cortás. Y ahí vos después doblás en base a lo que necesitas. Tenés la pieza de gasa y con la cortadora vas generando. Bueno, de más está decirle que amerita un protocolo para cortar esos elementos. Eso, de más, está decírselo. Pero, no obstante de eso, también es importante que uno piense en cómo tengo la protección del lugar donde yo corto. Porque si yo estoy por cortar en una mesa donde pasa Anabela a buscar, no sé, las gasas para la gente de internación, porque, no sé, Débora dijo, mandame 100 paquetes de gasa, y Anabela no puede pasar si Carolina está cortando gasa, le pasó al ras, porque quizás la empuja y vos decís, ay, no, bueno, la empujó sin querer. Sí, pero vos estás en una actividad crítica que sí o sí requiere que en este caso ella esté acompañada, pero no que vos estés circulándole al lado. Así como también, por ejemplo, el uso de algún elemento aislante. ¿Existe algún método, algún elemento, algún guante? Y si existe, ¿saben cómo se llama el guante que sirve para estos casos? Para evitar, por ejemplo, si se me roza la cuchilla por mi dedo, que no me termine rebanando. ¿Escucharon alguna vez? Es como un guante de tipo de alambre, una cosa así, como un... Es como si fuese de malla, sí, tiene un nombre. Elastizo. El guante de cota de malla metálica. El guante de cota, sí, de cota de malla metálica.
El guante de cota, ¿sí? Es un guante que vos lo que te permite es, a ver, eso no significa que no te vaya a lastimar igual, pero la diferencia que vos tenés es que al generar ese corte previo en el alambre, generan como si fuese una especie de aislamiento. Te vuelvo a decir, si vos pones tu mano así entera, te va a cortar igual. La diferencia que vos tenés que te va a dar la posibilidad de que vos puedas correr la mano y el daño sea menor. ¿Ah? Entonces, el diseño del puesto de trabajo más el equipo de protección para con este tipo de elementos es la base. Y el guante para lo térmico, para cuando tienen que sacar del autoclave, por ejemplo, de la estufa. ¿Cómo, profe? ¿Cómo? ¿Cómo dijo? ¿Cómo se llama el guante ese que se utiliza? Porque pueden usar, en algunos lugares tienen la toalla, doblan la toalla y la sacan como si está sacando un bizcochuelo. ¿Sí? Ahora, si te cae en el pie, o, no sé, te quemás, lo primero que te van a decir es, ¡ey, pero fíjate! Y vos decís, pero no tengo, yo con lo único que tengo para sacar. Ahí siempre la culpa es del trabajador. Te van a decir. ¿Son manoplas, puede ser? ¿Cómo, Dani? ¿Manoplas, puede ser? No, manoplas no. Se llaman en realidad guantes tipo o estilo Terry. Así, o guantes de Terry. Vamos a buscarlos. Más que nada guantes de cota. Los Terry son de tela, tienen que ser de tela. Claro, y tiene, de malla en este caso, lo que tiene, esto, ¿ves? Tiene así los guantes, tienen aislante. Este es para, en este caso, trabajar con elementos filosos. En Mercado Libre lo pueden comprar. Y el otro es de guante, bueno, también se le puede decir de cota, tipo Terry. Estos, así, preferentemente largos. ¿Está? Esos guantes, en este caso, sirven para poder aislar la temperatura. Entonces, nosotros decimos, bueno, voy a cortar la gasa, pero tampoco vamos a dejarlo solo a la persona que corta la gasa, porque en algunos lugares el protocolo te dicen, el que corta tiene que quedar solo porque si pasás cerca lo chocas y se puede cortar. Bueno, si lo dejamos solo y se corta, ¿quién lo asiste? Entonces, siempre por eso los protocolos tienen que ser adaptables. Es importante tener un protocolo, es importante saber la ergonomía y el diseño del trabajo, pero también es importante gestionar estos recursos. ¿Para qué? Para que si mi jefe me dice, mira, yo no tengo la posibilidad de pedirlo esto, decir, bueno, vamos a ir pidiéndolo, pero porque a veces piden darme un guante y te dicen, bueno, no, me arreglo con el guante de ferretería. No, tiene que ser un guante específico porque si mañana yo tengo algún inconveniente, me tienen que decir, bueno, pero el elemento que vos usaste era el adecuado. ¿Se te cayó la caja? Porque, bueno, quizás, no sé, te pegó un tirón o la caja era muy pesada y se te cayó, pero no porque no tenías el elemento. ¿Está? Así como también el traslado de esas cajas pesadas. Voy a trasladarlo de un área a la otra, bueno, mínimamente tener algún carro de transporte y no llevarlo en la mano. No porque no pueda, sino porque es necesario que yo pueda empezar a generar el aislamiento de ese elemento y poder tomar dimensión. ¿Vieron la escala Humpty-Dumpty que yo les mostré la vez pasada de la posibilidad que tenía un paciente de caerse, sobre todo un paciente pediátrico? Eso, vos lo que te da son las probabilidades que tenés, de acuerdo a diferentes factores. Pero ustedes imagínense si encima que no tienen un guante aislante, capaz están trabajando con cajas de 18 kilos. Y bueno, es como el juego de la ruleta rusa, tarde o temprano la bala sale. Entonces, representa un riesgo enorme para el trabajador.
A su vez, en la ergonomía la podemos abordar de diferentes ópticas. Esto también lo habíamos visto, teníamos lo que era la ergonomía preventiva, que en este caso el objetivo era reducir el esfuerzo muscular, ¿sí? Para evitar en este caso un mal mayor. A su vez, la seguridad en el trabajo representa esta ergonomía preventiva, todo lo que yo puedo adelantarme para que el trabajador después no tenga o no sufra ningún tipo de impacto. Por ejemplo, si yo tengo una persona que va a trabajar en la carga y descarga de un camión, tiene que tener colocada la faja, ¿sí? La faja a nivel de lo que es lumbares. ¿Por qué? Porque si no, tarde o temprano, el impacto del movimiento repetitivo termina generando un impacto físico en la persona. ¿Se acuerdan los modelos de trabajo que existieron? El modelo toyotista, fordista y taylorista. ¿Recuerdan eso? No recuerdo, creo que no lo vimos nosotros. Nosotros no lo vimos, ¿no? Creo que no, profesor, ¿no? ¿No? No, porque aparte no recuerdo habérselos dicho. Bueno. Profe, sí. Una pregunta. Esas diapositivas que vos estabas mostrando con la clasificación, ¿vos las podrías subir? Sí, lo voy a hacer. Gracias. Sí, se lo subo. Los modelos de trabajo, a lo que fue en la historia, el primero iba a decir explotador, pero suena feo. La primera persona que empezó a pensar en el trabajador como si fuese una máquina fue el famoso, en este caso, empresario Frederick Taylor. Frederick Taylor lo que hizo fue decir, bueno, yo tengo un trabajador. Este trabajador, para hacer una acción, para cumplimentar un trabajo, tiene que realizar X cantidad de movimiento. Entonces, por ejemplo, si yo sirvo café, yo digo, pongo la taza, tengo que cambiar en este caso, o el filtro, o colocar el café, coloco, aprieto el botón, cae, agarro, pongo en un plato, le pongo una cuchara, el edulcorante y se lo paso. Ahí él lo que hizo fue contar cuántos movimientos la persona realizaba para realizar una actividad. Entonces él lo que dijo es, si la persona realiza más movimientos, es una persona que termina perdiendo tiempo y es improductiva, porque hace más movimientos para hacer lo mismo y eso es un impacto económico, ¿sí? Frederick Taylor fue el que empezó a generar este valor o disvalor, como lo quieran ver, según el lado que lo vean, para el trabajador. Esto fue en 1895 aproximadamente, hasta que aparece Henry Ford. Henry Ford, ahí se lo escribo, Henry Ford, el de los autos, Henry Ford, él, empresario automovilístico, ¿qué hizo? 1920, quiso empezar a alargar su marca de autos, vaya si lo logró. Entonces, ¿qué hizo? Bueno, dijo, yo voy a empezar a crear autos, pero el auto tenía una estructura rígida y el trabajador, ¿qué hacía? Tenía que venir y colocarle las partes a ese auto, parte por parte. Entonces, semanalmente no era rentable lo que hacía el trabajador con lo que tenía que cobrarle a la persona que lo quería comprar. Entonces, en Estados Unidos, ustedes piensen que solamente podía tener ese auto la persona que tenía mucho dinero. Los primeros autos, ¿quiénes los tuvieron? Las personas que tenían muchísimo dinero. ¿Por qué? Porque era un costo elevado por el tiempo que tardaban. Si él en una semana tardaba en hacer el auto hacía 15 autos por semana,
Imagínense lo complejo que era tener que facturarlo a eso, y poder recuperar y que obviamente no genere pérdida. Entonces, Henry Ford lo que hizo en pocos meses fue tomar el concepto de Frederick Taylor, es decir, ver cuántos movimientos hacía un trabajador y ahí poder pensar en cómo podía llegar, esperen que saco esto, en cómo podía llegar a optimizar a ese trabajador. Entonces ahí lo que dijo fue, bueno, si el trabajador tiene que ir a buscar las piezas, ahí pierde tiempo. Entonces ahí lo que implementa fue la famosa cinta. ¿Cuáles son las cintas? Las del supermercado. Fíjense la cajera del supermercado. La cajera del supermercado está sentada y toda la mercadería le llega a ella. Agarra la mercadería, la pica y la pasa. Mercadería, pic, lo paso. Pic, lo paso. Y así, todo el tiempo, movimiento repetitivo. Y lo mismo pasó, en este caso, con las fábricas de Ford. Ford implementó eso. Ahora, otra cosa que implementó es, bueno, ¿cómo controlo yo que la persona, o cómo sé yo que la persona está siendo productiva? ¿A quién parece, a qué figura le parece que empezó a implementar? Que la tenemos en la actualidad y muchas veces no es tan querido. ¿A quién? Porque, ¿cómo sabemos que esa persona está cumpliendo y que no está haciendo movimientos de más? ¿Un supervisor? ¿Cómo, Cintia? ¿Supervisor, profe? ¿Un Al supervisor? supervisor, muy bien. La imagen del supervisor. Que el supervisor era el que en este caso tenía que ir avalando de que esa persona estaba cumpliendo efectivamente la función como correspondía. Lo que tenía en este caso Ford como visión del trabajador era que si tu función era colocar los espejos, vos ibas a colocar los espejos de acá hasta que te jubilaras. Si vos moldeabas la rueda, moldeás rueda de acá hasta que te jubilás. ¿Por qué? Porque decía, si yo tengo una persona, la capacito y esa persona aprende a hacerlo, va a llegar un momento que de tanto hacerlo lo va a hacer cada vez más rápido. Entonces, ¿qué dijo? Hagamos que la persona realice movimientos repetitivos y que haga siempre una misma actividad. ¿Falta el de moldear la rueda? Bueno, tiene que haber otra persona que sepa moldear la rueda. Entonces, generamos varias personas pero son especialistas. No voy a decirle, che, Graciela, vos que siempre, no sé, colocaste espejo, ahora moldeás rueda. No. Como hizo esto, ¿eso qué hizo? Que empieza a aumentar la producción, porque el empleado, en vez de buscar las piezas venían a través de cintas en la parte superior y en la parte inferior. Entonces las personas lo que hacían era agarrar y colocar, agarrar y colocar. Y todos eran movimientos repetitivos. Entonces eso mecanizó muchísimo más lo que fue la producción de los autos Ford. ¿Y qué hizo? Como empezó a producir muchísimo, ¿qué dijo? Bueno, ustedes tienen otra cosa que está en la actualidad. Ustedes tienen que cumplir X. Pero si ustedes empiezan a cumplir más, es decir, superan esta barrera, les vamos a dar un incentivo. Ese incentivo era económico. ¿Qué es lo que hoy día en las empresas de trabajo hacen? Cuando vos, por ejemplo, realizaste tus actividades y superaste el objetivo que tenías, todo eso es un bono de dinero, ¿sí? Eso lo saben o al menos lo han escuchado. Hay empresas que pagan, se paga productividad. Paréntesis. Tengo un conocido que dice, no creas que eso es parte del sueldo, porque cuando la empresa tiene una caída, ese dinero no llega, porque vos quizás llegás solamente al objetivo que tenés que hacer mes a mes. Entonces, todos esos premios no es parte de tu sueldo. Les cuento, nosotros acá en Rosario, en Santa Fe, no en Rosario, en Santa Fe, tenemos el hecho del presentismo. ¿Qué hace
el gobierno. El gobierno te dice, si vos no faltaste en todo el mes, te voy a dar un incentivo, aparte de tu presentismo. Entonces, imagínense que es un dinero importante. Y cada 3 meses te pagan un trimestral, es decir, te pagan 3 presentismos juntos. Entonces, imagínense que nadie quiere faltar. Nadie. ¿Por qué? Porque es mucho dinero el que perdés. Faltaste una vez y te dan la mitad del presentismo. Faltaste 2 veces y no te dan nada. Entonces, esos premios... Profe, Sí. a nosotros nos pagan el presentismo. Si nos enfermamos o tenemos algún problema de salud fuera de ART, nos descuentan el presentismo. Claro. Y si tenemos que faltar por algún familiar, no nos descuentan. Es solo por algún problema o condición nuestra. Es como que no nos podemos enfermar. Tal cual. Y si tenés familiar a cargo, porque tiene que ser familiar a cargo, Sí. conviviente. Convivientes, exacto. Exactamente, porque si vos, por ejemplo, decís, no, yo a mi papá, por ejemplo, que lo tengo en corriente, no, por mi papá, bueno, pero no está a tu cargo, porque vive en otra ciudad. ¿Y yo cómo le explico a ese señor que soy hijo único? Tiene que vivir bajo tu techo. Tiene que ser un conviviente. Se los marco a esto porque a veces uno cree que cae del techo. Y uno cree que cae del techo todo. Y no, todo tiene una historia. De algún lugar vino. Entonces, Henry, ¿qué hizo? Tenía personas ultra hipercapacitadas en hacer una sola función, ofrecía sueldos altos, pero ¿qué pasaba? Empezó a generar más producción. Entonces fue uno de los primeros en generar el stock, el famoso stock dentro de la industria automovilística. Vos decías, vos pedilo que va a llegar automáticamente. En pocos años regó las calles de Estados Unidos con autos y eso hizo que los precios bajen. Entonces, ¿qué dijo? Bueno, ¿dónde voy a buscar clientes? Entonces, ¿qué hizo? A todos esos empleados que superaban los objetivos, les dio la posibilidad de pagar su auto. Entonces, sus propios empleados terminaron siendo sus compradores. Los empleados luego fueron los compradores. ¿Con qué lo pagaban? Con productividad. Producías más, te dábamos un bono, ese bono se descontaba de la cuota de tu auto. Entonces así, sus propios trabajadores eran sus clientes. Bueno, uno diría, wow, que cómo la vio, ¿no? Pero sin embargo, para la época, hubo una publicación que fue muy famosa porque representó para lo que fue el siglo XX un impacto terrible que era el New York Times, que en la portada decía Ford ofrece $5 la hora para aquellas personas que quieran trabajar. ¿Por qué? Porque lo que le faltaba eran trabajadores. ¿Qué no vio Ford? El trabajo repetitivo y lo pesado, en este caso, que iba a ser... dame un segundo. Acá volví. Entonces, ¿qué era el inconveniente de esto? Que en realidad se quedaba sin trabajadores. ¿Por qué? Porque no es solamente el hecho de decir, voy y tengo trabajo y me pagan bien y puedo pagarme un auto. Es el hecho de decir, todo el tiempo estoy haciendo esto. El trabajo repetitivo. En la ergonomía, eso también representa, imagínense que yo hago esto en la clase, todo el tiempo. Es molesto para el que lo ve. Imagínense para el que lo está haciendo. Ese trabajo repetitivo representaba, en este caso, lesiones, y también, en ese momento uno no sabía qué era la carga mental, no lo tenía. No lo teníamos dentro de nuestro vocabulario porque era algo, escuchame, te están pagando. Yo le digo a mi papá, yo cuando renuncié a un trabajo que tenía, mi papá me decía, ¿pero cómo vas a renunciar? Y yo le digo, papá, renuncio porque tengo dos empleos, este es un tercero,
y no tengo más ganas de tener días ocupados. Y mi papá me decía, ¿pero cómo? ¿Por qué? Porque venían de la estructura de trabajar, 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 trabajar. Bueno, llegó un momento donde, en este caso, no se tomó la dimensión y todo el mundo decía, bueno, ¿por qué nadie quiere ir a trabajar? Y era el tipo de trabajo que se realizaba. Después, luego de la Revolución Industrial, aparece, ¿quién fue en ese momento? Taiichi Ohno, que fue el CEO de Toyota. Primero tuvimos el modelo taylorista, después tuvimos el modelo fordista, stock, persona especializada en una sola cosa, bien pago. Luego aparece Taiichi Ohno con Toyota. ¿Toyota qué hace? Cambia el paradigma de trabajo. ¿Qué dice? Muchachos, no va a haber más stock. Ahora se va a hacer oferta-demanda. ¿Vos querés un auto? Listo, no hay problema. Vas a tener ese auto, pero lo vas a tener en 90 días hábiles. Entonces generaban elementos prearmados, las carcasas, y después iban terminando de armar en base a los pedidos. Algo que empezó a implementar Taiichi Ohno fue todos hacen todo. Entonces, lo que le tocaba hacer a Débora y Débora ese día no pudo hacerlo, lo va a hacer Cintia. Pero si Cintia no lo hace, viene Alejandro y lo hace. Todos hacen todo. Y implementó en este caso el hecho de decir, bueno, tengo un trabajador que tiene que especializarse en todo, no solamente en una actividad. Y esos fueron los modelos que a lo largo de la historia hicieron que uno represente todo lo que nosotros tenemos ahora en la actualidad. La cajera del supermercado, los bonos a la productividad, no son las penas, sino las contravenciones que a veces cuando vos no haces algo, cuando vos te dicen el empleado, no sé, no realizó los objetivos de la empresa, puede no tener una penalidad. Entonces, o también muchas veces, que eso lo vemos mucho más en los call centers, donde te dicen, tenés que vender. Yo, pobre, la chica de Movistar, me debe odiar, porque cada vez que escucho, hola, soy de Movistar, yo no te llamé, ¿por qué me estás llamando? Y yo digo, la persona que está de ese lado tiene que vender, porque tiene que llegar a generar objetivos. La otra, pobre, que también la tengo al jaque, a la del HSBC, el banco. También, que te llama, hola, tengo una tarjeta para ofrecerte. ¡Pip! Porque vos le decís, no, mirá, y la chica te va a volver a llamar, porque es base de lo que es su sueldo. Entonces, la economía no solamente va a poder ver lo que es la seguridad de la parte estructural, sino también de algunos requerimientos que sí o sí tiene que tener esa actividad. Si es un movimiento repetitivo, hay que evaluar cómo ese trabajador, qué impacto puede tener. ¿Conocen lo que es el túnel carpiano? ¿Lo escucharon hablar alguna vez del famoso túnel, la afección del síndrome del túnel carpiano? Síndrome. Con la mano. Yo tengo en las dos manos, profe. Ay, contale lo que te pasa a los chicos cuando... Te duele en el centro de la palma de la mano, se te duermen los dedos, perdés la sensibilidad y te da como un cosquilleo hasta el codo. Sí, a veces vos sentís, dices, acá tengo el dolor, acá siento. Sí. ¿Por qué? Porque en este caso las personas que trabajan y hacen movimientos repetitivos, por ejemplo, yo pongo de ejemplo la gente que trabaja en roticerías, armando empanadas, por ejemplo. La gente que maneja las overlockeras, las máquinas de overlock para coser, toda esa gente que hace movimiento repetitivo, va generando que se empiece, en este caso, a generar una fibrosis por encima del nervio mediano, del nervio carpiano. ¿Y eso qué hace? O haciendo gasas todos los días, ¿sí? Cuando tenés que estar, ni hablar de las estampillas, que yo a los chicos... El otro día me enojé con una alumna porque yo me descuidé 2 segundos que fui a tomar un té y cuando vuelvo le pidió que le abra estampillas para hacer la curación. Yo le digo, ¿qué? Agarrá una gasa, cortala, doblala vos. ¿Cómo vas a abrir un paquete de 5 estampillas
para sacar una. ¿Y las otras 4 qué vas a hacer? ¿Por qué? Porque eso lo tienen que doblar. La gente que está en esterilización tiene que doblar estampillitas que son, imagínense las que son de pediatría. Son más o menos de 7 por 7 el cuadradito. Es esto. ¿Sabes lo que es tener que estar doblando eso? Entonces, ese movimiento repetitivo puede causar la afección del nervio, en este caso carpiano, que eso requiere cirugía, porque por más que vos después tengas rehabilitación y demás, eso son todas cosas paliativas. Tarde o temprano vas a requerir que entren, hagan un cortecito con una sonda canalada, hagan el crack, y que puedas, en este caso, volver a tener la función para evitar que tengas esa parestesia, ese adormecimiento en la mano. Daniel. No, profe, le consulto respecto a esa estampillita. ¿Eso no se fabrica? ¿No vienen hechas ya? ¿Las estampillitas? No, es horrible hacer eso. Las gasas también, todo viene hecho. Lo que pasa es que vos tenés que pagarlo. Habitualmente, mira, nosotros acá en Rosario tenemos empresas que doblan y esterilizan y te mandan todo. El tema es la calidad. La calidad, por ejemplo, que nosotros tenemos acá de una empresa que se encarga de doblar y de esterilizarlo es pésima. Es muy, muy, muy mala. Entonces, no. No, porque usted le suma las estampillas. Bueno, a nosotros antes nos hacían así unos tarugos que eran un tipo unos así de algodón, pero es horrible hacerlo. Sí. Si le sumás todo lo que vas haciendo a la carta, digamos, por lo que te piden los servicios y te terminás. Sí. Terminando. No, y ¿saben? Ya que estaba hablando de la ergonomía, digo, yo como para el día de mañana planteárselo a mi jefe. Sí, hay empresas. Acá hay una empresa que se llama... ¿cómo se llama? Hay una asociación de mujeres que es acá en San Lorenzo, cerca de Rosario. Ahí están, ¿cómo se llama? Las Matricias, ahí está, Las Matricias. Y es una empresa son todas mujeres casi, que ellas se encargan de doblar, empaquetar y esterilizar. Entonces vos la empresa lo que hacen es comprarle los paquetes de gasa a ellos. Y entonces vos te evitás tener que hacerlo. El tema es que a nosotros cuando nos trajeron la muestra de gasa, a mí no me gustó. No era muy buena. El entramado de la tela era malo. Pero bueno. A veces si se fabricaba, porque pensé que era un invento acá del servicio mío, ¿no? Pero bueno, veo que lo usan en todos lados. Claro. Sí, no. Estas son personas que lo doblan ellos, cortan ellos, doblan ellos y te venden a los servicios de ellos. Pero como vos decís, cuando empezás a ver todo el tiempo que invertís en hacer, no sé, una producción de 300 paquetes, vos decís, te conviene muchísimo más comprarlo y quizás optimizar el recurso que tenés. Hasta inclusive más barato que pagar horas extras. Pero bueno, lastimosamente en los lugares todavía tenemos el hecho de no hacer estudios de mercado. Por eso, en este caso, la ergonomía también se encarga de ver. Bien, entonces, tenemos este tipo de ergonomía preventiva, la ergonomía ambiental, muy importante, más que nada también por la carga visual de alumbrado en algunos trabajos, también por el impacto sonoro, en la ergonomía biométrica, la carga física y el confort de la postura, la famosa mecánica corporal para realizar alguna acción, esto de que se me cayó algo y habitualmente uno tira todo el cuerpo para poder levantarlo en vez de utilizar las rodillas, inclinar las rodillas para poder levantar y generar en este caso una mejor adaptación del cuerpo a esa actividad. La ergonomía correctiva, que es esto de la evaluación y consulta ergonómica, decir, che, este ámbito, ¿cómo puedo hacer para esta actividad para ir mejorándolo? Bueno, eso, la ergonomía da los indicios de decir, che, mirá, no le pongas 4 máquinas juntas, porque si le metés 4 máquinas juntas va a levantar una temperatura terrible y la persona, el operario, va a venir acá y no va a querer entrar, porque va a hacer mucho calor. Eso lo evalúa la ergonomía. ¿Cuáles son los objetivos? Mejorar la seguridad y el ambiente del trabajador,
lograr armonía entre el trabajo y las condiciones de este trabajo, disminuir la carga física y mental del hombre, con respecto, por ejemplo, no sé, a ya solamente pensar que tengo que trasladar los elementos. Yo miro esta imagen y digo, uy, ¿cuántas veces vemos a los proveedores de los insumos que vienen así cargados? O las piezas de gasa que vos decís, lo traen en estos carritos de a 10 o 12 piezas. Y vos decís, capaz esa persona, vos lo ves y vos decís, ay, bueno, qué sé yo, no es tanto. Sí, pero vos pensás que va capaz en el mismo día a 30 lugares distintos. Tiene que hacer 30 veces esta acción. No solamente representa un daño físico, sino también la carga mental que eso trae, de decir, uy, tengo que hacer tal o cual actividad. Buscar la comodidad y el confort para generar lo que es la famosa eficiencia productiva y después reducir o modificar el trabajo repetitivo para evitar desgaste. Y acá tranquilamente puedo articular con el concepto de no solamente es complejo cuando te dan todas las actividades para que las realices vos, sino también cuando te exceptúan tu trabajo. Es decir, vos vas a tu turno y le decís, ¿qué hay para hacer? Nada. ¿Nada? No tengo nada para hacer. No. Ah, bueno, y va mañana. ¿Y qué tengo para hacer? Nada. Y todos los días nada. Nada. Eso, que por ahí uno dice, ay, pero es mi sueño estar tranquilo. No. Ya está comprobado que al trabajador tarde o temprano le termina afectando cuando no se siente productivo en el trabajo. Te cansa el hecho de decir, pero pará, no hago nada, vengo y cumplo horario. Y algunos te dirán, ay, me encantaría, sí lo decís porque capaz a veces estás en la sobrecarga de trabajo. Pero cuando pasa 1, 2, 3, 4 semanas y vos no haces nada y no tenés un televisor para decir, che, aunque sea puedo mirar la tele, ni hablar en los hospitales que a veces ni señal tenés, y vos decís, ¿qué hago acá en este cuadradito? Y tomo mate. Sí, tomás mate, pero después, ¿qué más? La productividad también afecta, en este caso, a la condición del trabajador. No es solamente el hecho de decir, ah, conozco la actividad, tengo 2 semanas sin tanto trabajo, sí, porque es algo que en el periodo de tiempo, nada, va a terminar sucediendo de que eso no va a ser para siempre. En 2 semanas vas a volver a tener mucho trabajo quizás, o a tener trabajo, o sentirte útil. Ahora, cuando esto se empieza a repetir constantemente, ahí está la complicación. No solamente por lo físico, sino también por lo mental. De más está decir que la persona es más productiva cuando se siente útil. Si yo me siento inútil, o me siento que mi aporte da igual si lo hago o no lo hago, es un condicionante de ese trabajo. Bueno, acá como pregunta dejo que la evaluación ergonómica de los puestos de trabajo. Bueno, sí, es importante, sí, súper importante. Que pueda venir en este caso, por ejemplo, asociaciones, muchas de ellas internacionales de ergonomía, que diga, bueno, a ver, ¿cómo puedo hacer para que este conjunto de cosas, de factores intervinientes que van desde la estructura, desde lo tecnológico, desde un producto o desde, por ejemplo, la materia prima, pueda estar en contacto con este trabajador sin generarle una limitación o sin generarle un daño? Que muchas veces lo vemos, por ejemplo, en la creación de ciertos insumos. Aquellos que hacen apósitos, por ejemplo, saben de que el algodón que queda, pues si tengo la ropa llena de algodón, y capaz estuviste toda la mañana emanándote el algodón ese. Vos decís, estoy lleno de la ropa, ojalá solamente fuese la ropa. A veces todo el ámbito donde vos estás, lo mismo que las pelusas. Bien, ¿alguna pregunta, alguna duda? ¿Algo que tengan? ¿No? La semana que viene tenemos el examen. Lo que se le pido, lo hacemos con cámara abierta, ¿sí? Lo hacemos con cámara abierta.
Nada, no sé si me quieren preguntar algo. Todo el material, o sea, todo, lo único que me falta es subirle esto de ergonomía, pero todo el material ustedes lo tienen, ¿sí? Todo el material lo tienen. Muchos conceptos los dijimos en clase, por favor, eso lo revísenlo. No voy a tomar nada que no hayamos trabajado, ¿sí? Va a ser absolutamente todo lo que vimos. Bien, les tomo la asistencia. Entonces...